aumentado, aunque tenga un sodio bajo en sangre. En este caso no tendríamos que administrar sodio, lógicamente empeoraríamos el cuadro. Bien, estábamos, a ver, el anterior, por favor. Bien, este algoritmo es prácticamente para hacer el diagnóstico de una hiponatremia verdadera, que es la que nosotros tenemos que valorar generalmente, ¿no es cierto? Estamos hablando con estas dos condiciones, un sodio menor a 135 milimoles y una osmolalidad plasmática menor a 275 miliosmoles. ¿Cuál es el siguiente paso? Lógicamente, como ven ahí, medir la osmolalidad de la orina. Si esa osmolalidad de la orina nos viene menor a 100 miliosmoles por kilo, lo que debemos depender es de que prácticamente ha habido un trastorno, en este caso una necesidad de reponer agua en forma alterada, es decir, una polidipsia que puede ser psicógena inclusive, y donde pues se puede hasta reponer más de 1 litro por hora, ¿sí? En cambio, si esa osmolaridad de la orina es mayor de 100 milimoles, podemos tener que se está eliminando, ¿no es cierto?, en la orina el sodio, ¿sí? Por eso está la orina con una mayor osmolaridad por la presencia no solamente de sodio, sino de absolutos, y en el cual podemos tener tres condicionantes: un volumen extracelular o espacio extracelular normal, uno que está deprimido y otro que hay una expansión del volumen extracelular. Si tenemos un volumen extracelular normal y demás, pero hay una hiponatremia y esa osmolaridad disminuida que hemos mencionado al inicio, estuviéramos ante la posibilidad de un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Y anoche les preguntábamos, ahí está, el por qué se pedía el perfil tiroideo, y ahí está la respuesta: el hipotiroidismo. ¿Por qué teníamos que medir el cortisol plasmático? Justamente para descartar una insuficiencia adrenal. Esos tres condicionantes, fíjense ustedes, si el volumen extracelular está normal, tenemos que estar pensando en que podríamos estar frente a uno de estos tres cuadros, y aunque hay algunos más, pero no por frecuencia, sino por su importancia, tenemos mencionados acá en este flujograma a esas tres entidades. En la situación en la cual más bien encontramos un volumen deprimido o disminuido del extracelular, vemos de que el sodio puede estar mayor a 20 milimoles por litro, ¿sí? El sodio urinario, ¿sí? O por el otro lado puede haber un sodio menor a 20 milimoles. Entonces, ¿qué estamos viendo en un sodio con un sodio así mayor a 20? Estamos viendo de que el sodio se está eliminando en mayor cantidad, se está excretando. Y ahí están las situaciones en las cuales podemos encontrar esta situación: un volumen extracelular descendido con un sodio urinario en una cantidad mayor a lo normal que se estuviera eliminando. Por el uso, ahí está, de diuréticos tiazídicos, una situación muy frecuente en la clínica diaria, ¿sí? Un déficit de aldosterona, un hipoaldosteronismo, ¿no?, donde no existe la cantidad suficiente de la aldosterona que se encarga de la reabsorción del sodio. Y lógicamente aquel trastorno que habíamos hablado, genético, el síndrome de algunos pacientes con este trastorno genético, que es el síndrome perdedor de sal. Pero cuando tenemos esa hiponatremia y esa osmolaridad también bajas, pero el volumen extracelular está elevado, ¿sí?, vemos también que el sodio en orina se está eliminando en muy buena cantidad, ¿sí? O por el otro lado, que el sodio en orina puede estar disminuido. En este caso vemos de que el sodio en orina está siendo eliminado a causa de que ya el paciente puede ser portador
de una insuficiencia renal crónica en grado 3A o 3B inclusive, o un poco más. Por lo tanto, no hay control ya en cuanto a ese afinamiento, digamos así, de la excreción de orina final que se va a tener en el túbulo distal o colector. Por lo tanto, se ha alterado todo eso por el grado de insuficiencia renal y se está perdiendo sodio más de lo debido. Al otro lado, con sodio menor, pero que hay una expansión de volumen, como ya anoche lo habíamos mencionado, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico. Siguiente. Hola. Eso es. Bien. Dentro de estas alteraciones, sí, tenemos este síndrome. Dentro de las hiponatremias tenemos a este síndrome que es la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Fíjense ustedes que hace un momento ya mencionábamos esto, que deberíamos estar atentos a esto para descartar este problema. Sobre todo en situaciones, como verán ustedes, no necesariamente un sodio muy bajo. Si ustedes se fijan ahí, un sodio menor a 135 milimoles o un sodio en orina mayor a 40 milimoles con una dieta, fíjense ustedes, normosódica. Aquí no estamos restringiendo, pero sin embargo se está eliminando. Lógicamente la osmolaridad, como habíamos mencionado en lo anterior, menor a 275 miliosmoles y esa osmolaridad urinaria mayor a 100 miliosmoles por kilo. Acá una característica que no tenemos un volumen alterado, como decía el anterior flujograma, ¿no es cierto? O sea, el paciente está euvolímico, ¿sí? Con un volumen adecuado de líquidos o de agua. Pero también acá, para descartar otras situaciones, tenemos que tomar en cuenta que el paciente no ha estado bajo tratamiento de diuréticos. Y tanto como ven ahí ustedes, la función suprarrenal y de tiroides tendrían que estar dentro de rangos normales. La siguiente. Bien. Acá, pues las causas más frecuentes, si se fijan ustedes, son generalmente trastornos neoplásicos o enfermedades neoplásicas. ¿Sí? Ahí citan los tipos de cánceres que están con mayor relación, digamos así, a este síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Algunos tumores a nivel sistema nervioso central, el accidente vascular cerebral, la neurocirugía. O sea, ¿de qué estamos hablando? Si ponemos en forma general, una complicación que se puede dar frecuentemente en el posoperatorio quirúrgico, ¿no? Habla también acá de algunos fármacos que actúan a nivel sistema nervioso central y cita ahí a los antineoplásicos, ¿sí? La patología respiratoria, como vamos a ver, seguramente estamos hablando de aquí de las fibrosis pulmonares, las enfermedades pulmonares obstructivas pulmonares, algunos tumores también, como hace un momento mencionamos, y como acá vemos en ese flujograma, sí, todos coinciden en ese mal manejo o mala producción, si quieren, de la hormona antidiurética. La siguiente. Reforzando esto, ahí estamos, lo que mencioné hace un momento, diuréticos, quimioterápicos, que se usan tanto para el nivel central o periférico, y hay un grupo de fármacos que son de uso prácticamente libre, los AINES. Y un poquito más para reforzar esos criterios de diagnóstico y de sospecha, sobre todo, que tenemos, como dice acá en el anterior
exposición, ¿no? Tenemos los cánceres, enfermedades pulmonares que estábamos recordando hace un momentito, infecciones, fibrosis, la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, la insuficiencia respiratoria y fíjense ustedes ahí otro dato importante, la respiración con presión con PIB positivo, sobre todo en pacientes que están intubados en la unidad de terapia intensiva. Fíjense ahora los fármacos que tienen acción sobre esta secreción, si quieren, o mal manejo de la hormona antidiurética. ¿Sí? Ahí están todos los que podemos mencionar y sobre todo ahí tenemos análogos de la vasopresina como la desmopresina que está ahí mencionada, o vasopresina. Y lógicamente estos trastornos hereditarios, como habíamos mencionado, en algunos casos genéticos como ese síndrome Pierre-de-Sal, ¿no? Y en el enunciado que nos menciona abajo, fíjense ustedes, ¿podría leer alguno de ustedes lo que está por debajo? O sea, un poquito pequeña la letra K, por favor. Vamos. Lo que dice ¿Puede de leerlo, por favor? Vamos, Diana, adelante. eh, SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, CNS, sistema nervioso central, No, COPD, no, lo que está abajo, en las letras que están fuera del cuadro, las los principales enunciados. causas de hiponatremia son las hipovolémicas, seguidas de SIAD y las hipervolémicas. Muchas de las causas de hiponatremia hipovolémica son por diuréticos, especialmente las tiazidas. Otros, No se olviden de eso, por favor. Estamos reforzando eso. Vamos. otros fármacos que producen hiponatremia con frecuencia son los quimioterápicos y los fármacos que afectan al sistema nervioso central y los AINES. Respecto a las principales causas de SIAD, se reflejan en la diapositiva. Exactamente. Entonces no nos olvidemos de estas situaciones, ¿no? Que nos refuerza un poco la anterior proyección. Siguiente, por favor. Vamos. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que ver? El tratamiento, ¿no? Bien. Acá hay que resaltar un par de aspectos. Primero, lógicamente, hay que ir a la causa de por qué se está produciendo este trastorno, ¿sí? Luego, la severidad de las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente. Ahí estamos hablando de examen físico, básicamente, ¿no es cierto? Y el tiempo de instauración del cuadro, ¿sí? Es decir, el tiempo que ha demorado en instalarse ese cuadro. En este cuadro, si hay mucha rapidez, estamos hablando de un cuadro agudo, ¿sí? Y como dice ahí, si bien tenemos algunas ecuaciones que nos ayudan para poder corregir ese déficit de sodio y demás, no se olviden de esto, solamente son datos aproximados. Entonces, en qué vamos a basar nuestro criterio clínico para reponer el sodio? Y si lo estamos haciendo reponiendo sodio, ¿cuál va a ser el parámetro en general que nosotros deberíamos estar vigilando en el paciente? Hago esa pregunta. ¿Quién quiere responderla? Vamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Hay alguien que quiera contestar? ¿Mm? ¿Nadie? ¿A una pseudo hiponatremia, doctor?
Claro que sí, estamos ya hablando de esa hiponatremia, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, decíamos, cuando estamos, ya hemos hecho esa aproximación diagnóstica y queremos corregir, ¿cuál va a ser el parámetro que más nos va a ayudar? La glucosa. Y la... Primero la clínica, ¿no es cierto? Los síntomas que el paciente presenta, evidentemente la glucemia va a ser un dato muy importante también en estos pacientes, al menos si tenemos el antecedente de que es portador de una diabetes, ¿sí? Ahora, ese cálculo que se puede hacer con nuestras ecuaciones que tenemos, como ven ahí, nos está indicando de que no son exactos, pero sí podemos darnos cuenta de que ahí existe, sobre todo en el CIAT, un exceso de agua, como lo dice ahí el enunciado, pero generalmente el sodio puede que no esté disminuido y esté nada más diluido, digamos así, ¿no? La siguiente, por favor. Un refuerzo para nosotros guiar nuestro criterio diagnóstico. Fíjense los datos que son importantes de tenerlos en cuenta. En esa columna del lado izquierdo, sobre todo, ¿sí? Al lado derecho, las pruebas complementarias que podemos requerir también en una situación dada, ¿sí? Y el enunciado que dice bajo del recuadro, ¿puedes leerlo alguien, por favor? Lo que está dentro del recuadro primeramente. Vamos. Datos esenciales. Osmolaridad plasmática disminuida menor a 275 miliosmoles por kilogramo. Exacto. ¿Continúo, doctor? Sí, sí. Ya. Osmolaridad en orina inapropiadamente elevada mayor a 100 miliosmoles. Mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, normalmente mayor a 300 miliosmoles por kilogramo, superior a la plasmática. Exacto. ¿Cuánto es la osmolaridad plasmática? De paso, repasamos. ¿Cuánto es? Mayor a 300, dice. Otra vez, 286 hasta 295, ¿no? Miliosmoles. Y aquí nos está reforzando eso, que la osmolaridad sea mayor a 300 miliosmoles. ¿Qué más? Sigue. Ya. La concentración de sodio en orina normalmente es mayor a 40 miliequivalentes por litro. La concentración de creatinina en plasma relativamente normal y eubolemia. La función tiroidea y adrenal normal. Exacto. ¿Qué más? Y los exámenes complementarios que vemos en el cuadro derecho. ¿Qué dice? Hallazgos suplementarios. Vamos a tener un ácido úrico menor a 4 miligramos por decilitro, un NUS menor a 10 miligramos por decilitro, un hierro sódico. Fracción de excreción de sodio mayor al 1%. Ya, fracción de excreción de sodio mayor a 1%, y el potasio suele ser normal. El bicarbonato suele ser normal. La corrección con restricción hídrica, no corrección salina, hipertónico. Bien. ¿Abajo qué nos dice? El hipopituitarismo, vamos. Continúa leyendo. Continúa. Ya. El hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal se debe... Hipopituitarismo. Ay, perdón. El hipopituitarismo y la insuficiencia suprarrenal se deben tener siempre presentes en la valoración de una hiponatremia. Los valores del cortisol sérico al azar pueden hallarse dentro de los límites de la normalidad. Así es. El CIAT es un diagnóstico de exclusión. Solo se debe establecer tras
tras excluir el uso de diuréticos, déficits tiroideos, adrenales y hipopituitarismo. O sea, acá ¿qué nos está mostrando? Que tenemos que descartar si no existe trastornos en el eje endocrino, ¿no es cierto? En el sistema endocrino. Tiroides, suprarrenales, hipófisis. ¿Sí? Básicamente. Finalmente, ¿qué dice al final? Con frecuencia, el diagnóstico del SIAD se hace de forma incorrecta, como primer diagnóstico ante la hiponatremia y se realiza de forma incompleta. Finalmente, ¿qué dice abajo? Es bueno. Bueno, menciona que en la diapositiva se reflejan los principios de los datos diagnósticos del SIAD, teniendo en cuenta que el SIAD es siempre un diagnóstico de exclusión. Este solo debe establecerse en las hiponatremias, en las hiponatremias normovolémicas, tras excluir otras causas como las que reflejan, como las que hemos mencionado en las diapositivas. Pues Exacto. en ausencia de una normovolemia no puede establecerse el diagnóstico del SIAD. Muy bien. La siguiente. Entonces, acá ya vamos un poquito a la corrección, ¿no es cierto? Como dice ahí el enunciado, la administración de solución salina hipertónica, la que más se usa es esta solución hipertónica al 3%. Es bueno que lo tengan bien en cuenta este dato, y con una administración de que 1 ml por kilo y por hora, 1 ml por kilo por hora, nos aumentará el sodio en 1 milimol por litro en una hora, en cada hora que estamos administrando. O sea, si estamos administrando 3 horas de esta solución en la cantidad de ml por kilo que nos dice tener que el sodio va a aumentar en 3 milimoles, ¿no? Hagamos de cuenta que hemos empezado a reponer a un sodio que estaba en 135. Más 3 serían milimoles. Nosotros estamos alejando el riesgo de que podamos hacer sobre todo una corrección rápida, ¿no? E inclusive evitando las próximas horas volver a medir el sodio plasmático y también en orina para ver si realmente se ha ido corrigiendo esa hiponatremia. Porque de todas maneras, en esa situación, tranquilamente podríamos suspender esa infusión de ese suero salino hipertónico al 3% por el fisiológico, ¿no es cierto? Ahora, lo que enuncia también que podríamos dar bolos de 100 ml de esta solución hipertónica, sobre todo si el paciente es sintomático. Lo que hace un momento les decíamos, cómo podemos darnos cuenta de que la corrección que estamos realizando de la hiponatremia del paciente es adecuada o es favorable. Nos va a decir que la clínica que va a empezar a presentar el paciente, ¿no? Con corrección de todos esos trastornos neurológicos que hemos mencionado hace un momento en las anteriores diapositivas. Como dice también que la corrección tiene que ver mucho con la velocidad de reposición que estamos haciendo, ya reforzando lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no es cierto? No es cuestión de que tengamos que corregir rápidamente hasta los 140 milivoles si quieren ese sodio para decir que estamos yendo bien. No, hay que hacerlo con calma. Prácticamente con 135 de sodio plasmático, la clínica del paciente es muy escasa, digamos así, y no nos muestra datos o signos o síntomas de severidad. ¿Sí? Y como dice ahí, hay que valorar los datos, los signos clínicos.
en algún caso, si hemos accedido a una presión venosa central, ¿sí? Y lógicamente tener cuidado con aquellos pacientes que si bien están hiponatrémicos, pero están hipervolémicos. Si estamos reponiendo sodio, imagínense ustedes que prácticamente podemos producir una sobrecarga de volumen rápidamente en ese paciente, porque no solamente le estamos dando sodio, ¿no? O cloruro de sodio en esa solución al 3%, sino que además le estamos administrando agua. Vamos, la siguiente. Esto es más que todo para que ustedes puedan ayudarse en una forma más rápida, si quieren, recordando esto que nos menciona, principios generales del tratamiento. Si tienen síntomas, es una situación crítica de cuidado, por lo tanto tenemos que administrar, fíjense ahí ustedes, fácilmente, esa solución salina hipertónica al 3%. ¿Sí? Pero de acuerdo a la evolución, si es aguda o crónica, ahí están las horas de evolución para decir es agudo o crónico. La corrección, sobre todo fíjense ustedes, si es un cuadro agudo, no es tan importante la reposición rápida, pero sí en la crónica esta velocidad de reposición tiene que ser lenta, menor a esos 8 miliequivalentes en 24 horas, fíjense, en 24 horas. Así que ese paciente que estaba en 135, fíjense, en 24 horas les reponemos 8 miliequivalentes, serían 143, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad no es muy recomendable, que lleguemos a 138, pero sobre todo la clínica del paciente es la que nos va a ayudar bastante. Entonces, estos cálculos aproximados que hemos hecho, como decía hace un momento, no son exactos, son aproximados. Y finalmente, esta tercera consideración, tiene factores para desarrollar factores de riesgo o complicaciones. Y ahí está, por ejemplo, ¿quiénes son esos grupos de riesgo? Mujer en edad fértil, pacientes ancianos que están usando diuréticos, pacientes pediátricos, pacientes con una masa muscular disminuida, esa polidipsia psicógena que habíamos mencionado, y la última, fíjense, la hipoxemia. No se olviden de aquel paciente que está con saturaciones de oxígeno periférico bajos. Ahí está otro riesgo que está corriendo ese paciente. No solamente está con una hipoxemia, sino también con el riesgo de desarrollar una hiponatremia. Siguiente. Otro refuerzo para ustedes, sobre todo. ¿Sí? No se olviden de esto. Ahí estamos con volumen aumentado, con volumen normal y con volumen disminuido. ¿Y qué es lo que debemos hacer en cada uno de ellos? ¿Sí? Como ven ustedes, eliminar agua libre, eliminar agua libre, y en un caso, si el volumen está depletado, solución salina isotónica. No es nada difícil, ¿no es cierto? Entonces, debajo de los primeros datos, de acuerdo a la cantidad de sodio que tiene el paciente en orina, sobre todo, vamos a ver las entidades que están comprometidas, ¿sí? No nos olvidemos que la complicación que todos tememos al reponer un sodio, sobre todo en los pacientes con una hiponatremia crónica, es justamente este cuadro de la desmielinización osmótica que podemos presentar, ¿no es cierto?, en estos pacientes. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente.
Esto es lo que no deberemos olvidarnos, jóvenes. Puede darse, como ven ustedes, después de nuestra corrección que hemos hecho, de la corrección que le hemos hecho al paciente, ¿sí? Y como dice ahí, con una mejoría clínica importante, ¿sí? Pero, lógicamente, en los días siguientes, nuevamente viene un deterioro neurológico, con esas manifestaciones, digamos así, que no son las únicas, pero tal vez las más frecuentemente encontradas en la valoración de los pacientes. Esa disartria, la disfagia, la paraparesia espástica, letargia, y fíjense hasta qué situación puede llegar ese paciente. ¿Sí? La siguiente. Otras indicaciones que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, jóvenes. Volvemos a recordarles que este trastorno, el de la hiponatremia verdadera sobre todo, es un trastorno frecuente, habíamos dicho, en el manejo hospitalario de pacientes y ni qué decir en el manejo de pacientes que están en las UTIs, ¿no? En terapia. ¿Sí? Si aquel paciente, dice ahí, no tiene riesgos de llevarnos a esta desmielinización osmótica, ¿sí? Lo máximo que debemos aumentar el sodio o la natremia es en esos 10 milimoles en las primeras 24 horas. Inclusive algunos bajan hasta 8 milimoles, como hace un momento veíamos, ¿sí? Y nada más con un límite de 18, incluso algunos dan hasta 15 milimoles en las 48 horas iniciales de corrección, ¿sí? En aquellos pacientes, dice, que no tienen factores de riesgo. En aquellos pacientes que sí tienen factor de riesgo de que puedan desarrollar una desmielinización osmótica, ¿sí? Primero, ahí están los trastornos asociados que debemos corregir. ¿Se dan cuenta? No estamos yendo directamente a corregir el sodio, sino a corregir estos otros trastornos. El déficit de potasio, la hipoxemia, en todo caso tratar de compensar a ese paciente hepatopata, corregir la desnutrición que pueda tener este asociado y sobre todo en pacientes con alcoholismo crónico, pacientes quemados y mujeres, como dice ahí, con uso de tiazidas después de la menopausia. No se olviden, ahí está, incremento máximo de 8 milimoles en las primeras 24 horas en este grupo de pacientes con riesgo. Y máximo esos 18 milimoles en las primeras 48 horas. No se olviden de eso, jóvenes. ¿Sí? Vamos, adelante. Siguiente. Otro refuerzo más. Otro refuerzo más. Vamos, podemos pasar a la siguiente. Esto lo tienen que desmenuzar con calmita, con cuidado. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes. Para evitar el síndrome de desmielinización osmótica, ahí está. Fíjense, administrar vía oral agua. ¿Sí? O para evitar esa subida brusca, ¿no? De eso estamos hablando. Teníamos un paciente con sodio menor a 120, entonces, y con factores de riesgo, tenemos que hacer esa reposición, no solamente como nos da a entender esto, de sodio, sino también de volumen. Y para dar volumen, ahí está, tenemos el suero glucosado, con esa glucosa que se va a metabolizar rápidamente y por lo tanto vamos a tener agua libre. Y esa rutina de medir la natremia, como dice ahí, cada 2 horas o inclusive menos tiempo en casos necesarios y que juzgamos necesario conocer rápidamente con qué niveles está ese paciente, sobre todo si hemos administrado ya esta solución de reposición
con solución salina hipertónica. El uso de la desmopresina por vía subcutánea en aerosol o por vía endovenosa también es otra situación que la debemos considerar, ¿no? Esos son inhibidores, ¿no es cierto?, de la ADH, sobre todo. Vamos. Siguiente. Fíjense, cosas que son bastante simples de poderlas aplicar, ¿sí? La bulimia nos orientará sobre todo el ritmo de tratamiento que debemos dar, ¿sí? La velocidad de instalación de la evolución del cuadro clínico del paciente. Y como dice ahí, si existe sintomatología importante, cloruro de sodio, esa solución salina al 3%. Y en la crónica, muy lentamente. Hace un momento mencionábamos ahí que primero había que corregir las posibles causas añadidas, digamos así, o etiológicas de esa hiponatremia y, lógicamente, paralelamente a eso, hacer nuestra reposición de sodio, ¿sí? Ahora, lógicamente, si es una sobrecarga de volumen, claro que vamos a ir a una restricción de aporte de agua, sobre todo, ¿no? Y en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ahí está, por vía oral se puede empezar a administrar al paciente cloruro de sodio o algunas moléculas con poder osmótico, ¿sí? Los baptanes, ¿qué son? Como dice ahí, ¿qué son los baptanes? ¿Alguien me puede decir? La siguiente. Y esto es lo que estaban mencionando desde hace algunas diapositivas. ¿Cuál es esa solución hipertónica al 3%? No es nada difícil, ¿no es cierto? Esas ampollas, ese cloruro de sodio al 20% vienen ampollas, por si acaso. Pueden siempre, si tiene alguien, algún conocido o alguien que tiene farmacia, vayan, familiarícense con las ampollas de cloruro de sodio y todos los otros electrolitos o minerales que vienen en ampollas, como por ejemplo el gluconato de calcio y otros, ¿no es cierto?, para que sepan cuánto nos aporta el elemento específico que tiene esa ampolla. Aquí, por ejemplo, estas ampollas al 20% de cloruro de sodio son ampollas generalmente que vienen de 20 ml, hay también de 10. Entonces, de acuerdo a eso, como ven ahí, a esa solución fisiológica de 500 ml, podemos añadir 60 ml de este cloruro de sodio que viene ahí. Entonces, si es al 20 ml, necesitamos 60 ml, serían 3 ampollas, ¿no? 60 ml, 3 ampollas de este cloruro de sodio del 20% a esos 500. Y, como dice ahí, podemos administrar por vía periférica. Y el algoritmo que vimos anteriormente nos sirve para esto, para este manejo de la hiponatremia aguda sintomática. ¿Sí? Adelante. Otro flujograma que lo van a desmenuzar con calma, ¿sí? Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta y que fácilmente estos flujogramas nos orientan rápidamente, donde vamos a ver que esa solución hipertónica, el uso de esa solución hipertónica para no sobrecargar de volumen, inclusive el uso de diuréticos paralelamente, que podemos hacer para eliminar el exceso de bulimia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que podemos volver a hacer esos manejos. Siempre, como dice ahí ese recuadrito abajo, hay que evaluar al paciente en forma frecuente, si es posible cada 30 minutos inclusive, cuando uno está haciendo estas correcciones, ¿sí? Lógicamente, verificar que el diagnóstico etiológico sea el más correcto posible, ¿no?, para no cometer errores y tener otra evolución que perjudique al paciente.
Siguiente. Ahí está, en forma simple, lo que estamos mencionando. Vamos. Siguiente. Ahí tenemos, perdón, ahí tenemos ese cálculo que hay que hacer, ¿no es cierto? En cuanto a suero fisiológico, 140 es el sodio que nosotros esperamos, como normal, menos el sodio que tiene el paciente por el agua corporal total sobre 154, que es la cantidad de miliosmoles o miliequivalentes que tiene la solución fisiológica, ¿no es cierto? Y el agua corporal total, ¿cómo lo calculamos? Ahí están viendo, peso por 0,6, ¿sí? Sobre todo en varones, e inclusive con esa pequeña modificación en gente de edad avanzada y en mujeres, ¿sí? Y esta solución se les va a pasar en no menos de 48 horas. Fíjense nuevamente que la reposición tiene que ser bastante cautelosa si quieren ustedes. Vamos. Siguiente. Ahí está un ejemplo así simplecito, para que se lo graben si quieren, chicos, cómo debemos hacer ese cálculo. ¿Sí? Ahí está la cantidad de solución que debemos pasar a ese paciente. Siguiente. Justamente lo que teníamos hace un momento que decir, bloquear un poco a la hormona antidiurética, digamos así, en parte, usando en parte el tolvaptan, sobre todo, ¿no? En nuestro medio creo que no disponemos todavía, no estoy seguro de ello, de este grupo de fármacos. Por lo tanto, nosotros tenemos que guiarnos con la clínica, con la evolución de la natremia en plasma y la natriuria, si quieren, en orina. Vamos, siguiente. Esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente con este trastorno electrolítico. ¿Sí? Siguiente. Otra vez ese flujograma, ¿no? ¿Sí? Yo creo que... Sí, siguiente. Siguiente, por favor. Esto es el restante del flujograma anterior, ¿ya? Es continuación, no es otro, por si acaso. Entonces ahí tienen una tarea para que puedan ustedes ir a familiarizarse con ese fármaco, el grupo de los baptanos. Entonces vamos a ir a buscar en sus libros de fármaco qué son este grupo de fármacos, ¿sí? Muy bien. Vamos. Siguiente. Vamos ahora al otro trastorno en relación al sodio. Un sodio mayor a 145 milimoles y una osmolaridad mayor a 290 milimoles. Y como lo dice ahí, de entrada, falta agua. Falta agua. ¿Sí? Y fíjense ustedes que la regulación
tanto osmótica como de estos sistemas, como es el sistema renina-angiotensina, péptidos natriuréticos y demás, ¿sí? Regulan rápidamente y que, fíjense ustedes, un aumento del 1 al 2% de la osmolaridad plasmática, dice, es suficiente para estimular el censo de la sed y revertir la hipernatremia. Ahí estamos entonces en pacientes que están impedidos de ingerir líquido por vía oral, ¿sí? En este grupo de pacientes. Y lógicamente la pérdida de agua, ¿no? Por déficit de hormona antidiurética, que ya sabemos cuál es su función, ¿sí? Donde vamos a tener que ver que ese paciente, aparte de perder agua, también está perdiendo sodio, reteniendo sodio al depletarse su volumen. Y ahí tenemos un trastorno frecuente, la diabetes insípida. Vamos, siguiente. Un complemento a lo que estamos hablando. Implica un descenso del agua respecto al sodio y un descenso del agua intracelular. Hay una deshidratación intracelular debido a esa salida del agua del intra al extracelular por la hipernatremia que hay en el extracelular, ¿no es cierto? Es lógico. Y hay que pensar en que pérdida de agua libre, que es lo más frecuente, como dice ahí, ¿no? Y la ganancia neta de sodio. Por ejemplo, ahí da en la ingesta de agua salada. Vamos, siguiente. Esto tendremos que tomarlo muy en cuenta, jóvenes. ¿Sí? Fíjense ustedes en ese tercer enunciado. Nunca aparecerá hipernatremia significativa si es que el mecanismo de la sed está intacto y hay posibilidad de beber agua. Siguiente, por favor. Fíjense ustedes lo que caracteriza en realidad a esta situación. Una excreción disminuida de sodio, si quieren, menor a 40 miliosmoles y con una osmolaridad urinaria elevada, claro que sí. Hace un momento veían más de 290 en algunas situaciones, ¿sí? Y lógicamente acá hay un dato que nos llama la atención y que debemos tomar en cuenta. La reabsorción de urea, dice, en el túbulo contorneado proximal, ¿sí? Junto con el sodio. Lógicamente, ¿a qué va a ayudar eso? A aumentar la osmolaridad del plasma, ¿no? Porque en esas concentraciones la urea también puede proporcionar o crear un gradiente osmótico con un osmol, una molécula con acción osmolar, si quieren ustedes, ¿sí? Lógicamente ahí tenemos que carencia o déficit o poca secreción o disminuida o resistencia, inclusive en algunos casos, a la hormona antidiurética. Vamos. Ahí está un ejercicio simple que ustedes pueden pensar. 3 pacientes con hipernatremia, dice, con sodio de 154 milimoles. Uno bebió agua de mar, otro perdió agua pura, otro perdió solución salina hipertónica por uso de diuréticos. ¿Cómo está el volumen intracelular en cada uno de ellos?
¿Qué parámetros del examen físico distinguirá a estos pacientes? Anótense si quieren esas preguntas para poder contestar esas 3 alternativas que nos plantean en esta pregunta. Vamos, siguiente. Fíjense, reforzando siempre que esa hipernatremia va a facilitar la salida del agua intracelular. Por lo tanto, ese cuadro de deshidratación celular, que es lo que nos va a llevar al desarrollo de esa clínica neurológica que presentan estos pacientes, al igual que en la hiponatremia, también en la hipernatremia. Otra vez, lo mismo que en el estado hiponatrémico, la velocidad de la instalación del cuadro y, lógicamente, los niveles plasmáticos de sodio que tiene el paciente. Vamos, siguiente. Ahí está la respuesta del ejercicio anterior. ¿Qué dice ahí? ¿Puede leerlo alguno de ustedes? Señoritas o jóvenes, vamos rápidamente. Vamos. Ivana o Emily, quien quiere, adelante, cualquiera. El volumen intracelular estará disminuido en igual medida en los tres. Los 3 escenarios clínicos tienen el mismo grado de hipernatremia, por lo que el volumen intracelular estará disminuido en igual medida en los 3 escenarios. El parámetro del examen físico que distinguirá a estos pacientes es el volumen extracelular. En el primer caso hay una ganancia neta de sodio, por lo que habrá hipervolemia. En el segundo, el volumen estará algo disminuido, se ha perdido solo agua. En el tercero, hay pérdida de sal y agua, más agua que sodio, por lo que el volumen estará muy disminuido. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, que el volumen extracelular, ¿cómo está? Estará muy disminuido, doctor. Exactamente. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Siguiente. Yo creo que estos enunciados no los podemos eliminar rápidamente si es que los grabamos bien. Vamos. Se habla de esa hipernatremia aguda menor a 48 horas y fíjense la clínica casi muy similar a la hiponatremia, ¿no es cierto? Entonces sería casi similar. En la hipernatremia crónica mayor de 48 horas no hubiera mucha diferencia, si ustedes se fijan, en la clínica tanto de la hiper como de la hiponatremia, ¿sí? Simplemente que la hipernatremia severa, digamos así, o grave, con un sodio mayor a 160 milimoles, sí, vamos a tener que la afectación a nivel sistema nervioso se va a hacer más focalizada, ¿sí? Sobre todo con ese riesgo de sangrado. Vamos, siguiente. Ahí está la clínica, otra vez, a nivel compromiso nervioso central, ¿no es cierto? Y en el lado de abajo pues, podemos algunos pacientes o grupos de pacientes que están en riesgo de desarrollar este trastorno. No necesitamos mencionar cada uno de ellos, pero como ven ustedes, parecerían las mismas características en algunos casos de la hiponatremia. Siguiente. Esto sí es un cuadro simple. Fíjense cómo está el volumen extracelular. ¿Cuál es el débito urinario? ¿Sí? ¿Cómo está la osmolaridad urinaria? Sobre todo para ver si la orina está concentrada o diluida, sobre todo, ¿no es cierto?
una orina hiperconcentrada o isostenúrica o hipostenúrica. Fíjense bien cómo es de importante medir el sodio en orina. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Otro trastorno que tenemos asociado. Los dos tipos de diabetes insípida, la de origen central y la de origen nefrológica o renal, si quieren. Entonces, este diagnóstico diferencial tenemos que tenerlo en cuenta también cuando estamos enfrentando esta situación de un estado hipernatrémico en el paciente. Fácilmente ustedes pueden leer todos estos parámetros o cuadros que se presentan o que se asocian con un estado hipernatrémico o, en este caso, de la diabetes insípida de origen central o de origen renal. ¿Sí? A ver, de estos datos que en las de origen renal, sobre todo, fármacos. Fíjense, el litio, una terapia frecuente de uso en reumatología también, ¿no es cierto? La de demeclociclina y la streptozocina, el Sjögren, la amiloidosis, son cuadros que no son raros, ¿sí? Otro trastorno que podemos condicionar, fíjense ahí abajo, los cuadros con uso de dosis altas, sobre todo y por varios tiempos, o mucho tiempo, digamos 10, diuréticos de asa. La hipercalcemia, la hipopotasemia, la anemia falciforme, ¿sí? Y hacia abajo, como dicen, algunos fármacos que no son de uso infrecuente, digamos así, como es la fosfomicinas, ¿no? O que nos dice ahí abajo, el propoxipeno o el metroxifilorano. No son fármacos de uso infrecuente, ¿no es cierto? Vamos, siguiente. El diagnóstico, como verán ustedes, nada de extraño, prácticamente son pruebas casi de rutina que pedimos a estos pacientes. Siguiente. Otro flujograma para poder ayudarnos a hacer el diagnóstico etiológico y el diagnóstico diferencial. Vamos. Vamos. Otro cuadro para hacer el diagnóstico diferencial, reforzando. Vamos. Bien. Causa subyacente, la causa de la hipernatremia, en primer lugar, como en todos los casos, en todas las situaciones, buscar la causa y la reposición de agua libre. Y al igual que en la hiponatremia, si nos decían no subir más de 8, acá dicen no bajar más de 8 milicarbentos por día. Se dan cuenta prácticamente también en las primeras 24 y 48 horas que tenemos que proceder con la corrección de este trastorno en el paciente, ¿no? Y fácilmente abajo nos sugieren eso. Si hay hipovolemia, cloruro de sodio, solución fisiológica en una palabra. Ahí seguramente si hay poliuria no necesitamos usar diuréticos, ¿sí? Y si hay exceso o una poliuria importante, se poner agua. Ahí no está diciendo se poner también sodio, ¿no? Solamente agua. Y al igual que en la hiponatremia,
medir los electrolitos en forma repetida. ¿Sí? Y abajo dice regla de oro, fíjense qué simple. Hipernatremia con poliuria, reponer con suero glucosado o agua. Hipernatremia sin poliuria, solamente reponer con, ¿qué dice? Con suero salino, ¿no? Hipotónico. Generalmente es el suero al 0,45%, que no es difícil de preparar. Vamos. ¿Qué más? Ya lo habíamos mencionado. Simplemente a esto tenemos que añadir el cálculo para reponer agua libre, las pérdidas insensibles, ¿no? Ahí está. No es nada de complicado. Siguiente. Lo que ya habíamos mencionado, si se dan cuenta, un poco similar a lo del sodio, solo que aquí en bajar el sodio, no en subirlo, sino en bajar. ¿Sí? Siguiente. Y ahí está la cantidad que nos aporta de agua libre estas soluciones. La glucosa al 5% nos aporta 1 litro de glucosa al 5%. Fíjense ustedes, 1 litro de agua libre. Si es al 0,45, la mitad del 0,9% que es un suero fisiológico, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos medio litro de agua libre. Y el glucosalino, que nos aporta 600 casi 600 ml de agua libre. Las alternativas que tenemos para la corrección de la hiponatremia, sobre todo confirmada con una depleción de volumen. Siguiente. Creo que estos manejos los tenemos que tomar muy en cuenta, sobre todo porque se darán cuenta, no son nada de complejos, digamos así, para poderlos poner en práctica. ¿Sí? Vamos. Siguiente. Lo que ya habíamos mencionado hace un momento. Y en la parte de la insípida de causa nefrogénica, fíjense ustedes aprovechar ese efecto paradójico, digamos así, que tienen el grupo de estos diuréticos que son los tiacídicos. ¿Sí? Prácticamente parecería que se invertiría su acción y nos facilitarían hasta cierto punto también la reposición de líquido en algunos casos, ¿no? Y ahí están los medicamentos, fármacos que se habían mencionado anteriormente, como posibles causas de esta hipernatremia que ha desarrollado el paciente, el uso de estos fármacos. Y finalmente ese trastorno psicológico, psicógeno, que es la falta de ingesta de agua en muchos pacientes con deterioro neurológico. Vamos. Otro flujograma para que ustedes puedan apoyar más su aprendizaje en estos trastornos. Como verán, jóvenes, en estas situaciones estamos enfocándonos con un poco de detenimiento. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, es el trastorno más frecuente en la clínica, sobre todo en la hiponatremia. ¿Sí?
La hipernatremia, si bien se puede presentar, pero no es tan de riesgo, digamos así, o de severidad o frecuencia inclusive, que la hiponatremia. La hiponatremia sí es el trastorno electrolítico más frecuente que van a enfrentar ustedes en la práctica clínica diaria. ¿Sí? Vamos. Vamos. Bien. Estas conclusiones las debemos tomar siempre en cuenta, al igual que en la hiponatremia, ¿no? Como dice, déficit o falta de agua, ¿sí? La falta de acceso, digamos así, a el agua, ¿sí? Y la reposición, agua libre. Si falta agua, agua libre, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo si estamos con certeza de que existe una hipovolemia importante, sobre todo, ¿sí?, en el paciente. Hay que reponer esa volemia y de paso, lógicamente, ese aporte de agua libre en forma de suero glucosado o aquella solución al 0,45%, esa solución hiposalina que se llama. Y acá hay un dato que debemos tomar muy en cuenta, al igual que en la hiponatremia. El sistema nervioso central se adapta a la hipernatremia mediante la adquisición de partículas con poder osmótico. Es por ello que la velocidad de corrección no debe ser muy rápida, ya que se debe dar suficiente tiempo a que las células del sistema nervioso para que se deshagan de esas partículas osmóticas intracelulares. La velocidad de corrección va a estar bajo el control clínico sobre todo, y como ven ahí, no tanto de los niveles de sodio en plasma. Y la corrección nos vuelven a recordar entre medio a 1 miliequivalente por hora, no más de 8 milimoles o miliequivalentes por día. Creo que más simple de eso, creo que no podríamos tener. Así un resumen simple de lo que debemos tomar en cuenta en el manejo de un paciente con este trastorno electrolítico. ¿Sí? ¿Podemos ver la siguiente, por favor? No, ya estamos con el potasio, qué bueno. Todos sabemos ya dónde está el potasio y qué acciones tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá hay un dato que nosotros debemos remarcarlo, si quieren subrayenlo. Siempre se debe considerar el balance del sodio y el equilibrio ácido-base, dos situaciones que están muy relacionadas con el estado, ¿cómo se dice?, normal del potasio, ¿sí? O sea que debemos siempre tomar en cuenta eso. No nos olvidemos entonces que hace un momento ya veíamos que en algunos pacientes, inclusive por ese trastorno de falta de sodio y demás, se puede perder mucho potasio y llevarnos a un desequilibrio de esta catión a nivel plasmático y sobre todo, ¿no? Y llevarnos a una hipopotasemia. Vamos, ¿podemos avanzar un poco más? Ustedes digan, jóvenes. Esto nada más ya lo conocemos muy bien y fíjense ustedes, nuevamente reforzándonos prácticamente esa bomba que existe a nivel de la membrana celular que va a encargarse de estos intercambios, de estos digamos, cationes que tenemos en el plasma. Siguiente. Otra vez el recuerdo de esta estructura esquemática, ¿no? De estas bombas que están en la membrana celular.
Ahí estamos viendo la entrada del potasio al intracelular y el sodio va saliendo con consumo de energía. ¿Cuántos miliequivalentes o miligramos de sodio era un miliequivalente de sodio? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede decir? En relación a que al miliequivalente de potasio, que aquí nos dice que es de 39 miligramos. Un miliequivalente equivale a 39 miligramos de potasio. ¿Cuánto era del sodio? Vamos. 23 creo que, doctor. Sí. Así es. No se olviden de esa relación. No se olviden de esa relación. Siguiente. Acidosis, salida del potasio al extracelular. Alcalosis, entrada del potasio al intracelular. Hiperpotasemia en un caso, hipopotasemia en la otra situación. Sobre todo debido a estas alteraciones del pH, ¿no? Un poquito si nosotros nos fijamos en estos trastornos pH, receptores beta-adrenérgicos y demás, insulina, ¿en qué paciente estuviéramos pensando? Rápidamente, así a grandes rasgos. ¿Alguien se anima a decir de qué paciente estuviéramos hablando? Vamos. ¿Nadie? Paciente diabético, doctor. Exactamente, diabético, pero descompensado o con compromiso renal, ¿no es cierto? Es eso lo que debemos estar pensando en un paciente que tenga estos trastornos. Vamos, siguiente. Hace un momento veíamos que prácticamente el riñón también tenía un papel preponderante como un regulador final y potente, aunque tardío, para el manejo del sodio. Aquí también vemos que el potasio también es manejado finalmente por el riñón también, ¿no? Y lógicamente, fíjense ustedes, ese porcentaje de filtración o de excreción tubular que tiene, o filtración tubular que tiene el potasio, ¿no? Glomerular, mejor dicho, y la reabsorción a nivel túbulo proximal, ¿sí? Pero finalmente es en la porción terminal del túbulo distal, ¿no? Donde se regula el potasio que aparece en la orina. Y ahí tenemos la acción de la aldosterona, donde el potasio va a ser intercambiado por el sodio, entrada de sodio y salida de potasio. Pero en alguna situación especial, donde hay también un compromiso del pH, este potasio puede ser intercambiado por hidrogeniones y lógicamente llevarnos, sobre todo en la acidosis metabólica, a una hiperpotasemia por esta retención que se produce a nivel y una disminución de la excreción de potasio a nivel del túbulo colector, sobre todo distal o en el riñón. Eso es una situación que no debemos dejar de lado. Vamos. Ahí está lo que decía, ¿no es cierto? Se produce un incremento del sodio en el túbulo contorneo distal y que se intercambia por potasio. Así los estados poliúricos nos llevan a la hipopotasemia. Y si estamos pensando que existe una sobre-reabsorción de sodio, lógicamente detrás de eso va a estar ¿quién?
el agua, entonces vamos a tener a la larga que una hiponatremia dilucional con una hipopotasemia. Ahora, en los casos en los cuales existe una disminución del volumen urinario, como dice, entonces la reabsorción del sodio va a condicionar esa sobreabsorción del potasio a nivel renal o distal, ¿sí? Y por eso vemos de que en algunos casos esta es la consecuencia del tratamiento de un paciente con diuréticos. No es raro ese trastorno. Vamos. Como verán ustedes, tal vez para beneficio nuestro, ¿no? La dieta tiene un buen contenido de los alimentos, prácticamente de la dieta normal, tiene un aporte importante de potasio, como dice, por día. Por lo tanto, los trastornos del potasio no van a ser tan frecuentes, digamos así, en el paciente si es que tiene una dieta o un aporte alimentario, digamos, normal en forma diaria. Y lógicamente ahí tenemos esa bomba que nos está hablando de ese intercambio con generación de ATP. Un transporte, como dice ahí, fluido o activo. Vamos. Esto ya lo conocen ustedes muy bien. ¿Sí? Y como ven, una prueba que nos sirve bastante, el electrocardiograma. El electrocardiograma, ¿sí? Si bien, al igual que esos cálculos aproximados que hacemos, no siempre el trazado electrocardiográfico nos va a decir con cierta fiabilidad el grado o el nivel del potasio que tiene el paciente, ¿sí? Como dice ahí, no hay una relación lineal entre las cifras del potasio y el electrocardiograma. Así que mucho cuidado, jóvenes. Si bien es una prueba auxiliar importante para la clínica, para nosotros, en cualquier momento el electrocardiograma, en la búsqueda de un trastorno del potasio, también tenemos que tener en cuenta que no es tampoco tan fiable. Vamos, la siguiente. Creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, jóvenes, ¿sí? Tanto, sobre todo, la función cardíaca, los trastornos de ritmo, sobre todo, que se van a producir a nivel cardíaco, sobre todo, tanto a nivel auricular como ventricular, y lógicamente en algunas situaciones, inclusive una fibrilación ventricular como paso previo a veces al paro cardíaco en asistolia que se produce en estos pacientes, ¿sí? Un dato que debemos remarcarlo ahí es el que indica que en la insuficiencia renal la hiperpotasemia es la urgencia más grave y la más frecuente. Ojo con eso, jóvenes. Ojo, no se olviden de eso. Paciente nefrópata tiene un riesgo importante de ir a desarrollar una hiperpotasemia que puede ser de grado severo o grave inclusive, ¿no es cierto? Sí. Y lógicamente ese indicador de la concentración del potasio que lamentablemente no lo hemos podido adherir a esta exposición. Por favor, esperemos que podamos. No es difícil de encontrar esto. Siguiente, por favor. Este trazado electrocardiográfico que ya habíamos mencionado con sus compañeros esta tarde para buscar un diagrama del trazado electrocardiográfico
con los diferentes niveles de potasio en plasma que pueda tener el paciente, ¿sí? Reforzando lo que habíamos dicho anteriormente, fíjense ustedes, ¿sí? El papel principal que desempeña el riñón en el control de estos trastornos electrolíticos en nuestros pacientes. ¿Sí? Y ahí están los pacientes o pacientes que tienen factores de riesgo para evolucionar con una hiperpotasemia. Fíjense ustedes, recalcando quiénes son estos. Pacientes diabéticos con insuficiencia renal, como habíamos mencionado hace un momento, pacientes cardíacos, ¿sí? Diabéticos, cardiópatas. Si ustedes se fijan un poco, hablamos de tres sistemas: diabético o metabólico, renal y cardíaco. ¿Dónde tenemos reunidos a estos tres componentes? ¿En qué pacientes? Pregunto. En los pacientes renales, doctor. Pacientes renales crónicos. Claro, pero estos tres componentes, ¿en quiénes podemos tener? Los tenemos ahí agrupados, si quieren. Y que hacen uso de estos fármacos también. Paciente con hipertensión arterial. ¿Con? Hipertensión arterial. Ya, está bien, pero no solamente ellos. Un cuadro mucho más sistémico, polisistémico, si quieren ustedes, o multiorgánico, el síndrome metabólico. Ahora se habla de un síndrome metabólico renodiabético o endocrino también. Fíjense, las tres alteraciones. Y ahí tenemos como apoyo para el desarrollo de este trastorno del potasio el uso de sus fármacos. O sea, ¿qué quiero decirles con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo ante un paciente que es diabético, que es además renal o tiene también un trastorno cardíaco o es hipertenso y que está usando estos fármacos. Vamos, siguiente. Igual que el manejo del sodio a nivel tubular, fíjense ustedes, el manejo del potasio también es importante, ¿sí? Ahora, lógicamente, el potasio siempre, como dice ahí, va a tener una excreción mínima obligada. No así a veces con el sodio, que es muy excepcional también que no hay una excreción de sodio, ¿no? Pero siempre va a haber una diferencia en cuanto a la pérdida de urinaria de potasio en relación al sodio, que puede ser retenido, ya saben por qué mecanismo, ¿no? La reabsorción del sodio por acción de la aldosterona, intercambiándolo sobre todo con el potasio. Siguiente. ¿Cómo se maneja a nivel renal el potasio? Ahí está. Creo que no necesitamos seguir explicando esta situación, donde vemos que esa relación del sodio urinario en relación al potasio urinario, esa relación de 1 a 3.5, sí, puede estar invertida en algunas situaciones anormales, como ahí menciona el hiperaldosteronismo secundario, o sea, una retención excesiva de sodio, por eso esa relación se va alterando, y con una mayor excreción de potasio en algunos casos, ¿sí? Y lógicamente que vamos a tener ahí en una hipopotasemia, tenemos ese potasio
menor a 20 miliequivalentes por litro de orina. Bien, vamos, siguiente. Ahí está, la excreción urinaria de potasio en orina de 24 horas. ¿Sí? ¿Tendrá alguna relación con el sodio, esos valores de 15 miliequivalentes por día o en la hipoportosemia mayor a 100 miliequivalentes por día? ¿Encuentran alguna relación, jóvenes, o no? ¿Qué dicen? ¿Mm? Bien. No hay aportes. Siguiente, por favor. Fíjense ustedes en cuanto hace la excreción renal de potasio. ¿Mm? Estos valores van a ir lógicamente aumentando a medida que, como dice ahí, se produzca un mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular con todos los trastornos en el manejo de estos dos electrolitos, sobre todo a nivel de la parte tubular de la nefrona distal, asa de Henle, inclusive, y túbulo distal, ¿no? Nosotros no podemos olvidar que en todo caso, la regulación final o fina, si quieren, de la excreción de estos solutos, como es el sodio y el potasio, se va a dar en el túbulo contorneado distal y colector, ¿no es cierto? Sobre todo en esa porción medular que tienen esta porción del túbulo, por la hipertonicidad que se crea a nivel de la médula renal, sobre todo, ¿sí? De la porción medular del parénquima renal, ¿no? Porque sabemos que ahí se va a concentrar todos estos solutos, haciendo que esa médula se vuelva, o sea, en forma normal, hipertónica. Gracias a esa hipertonicidad también es que se regula la cantidad de reabsorción o excreción de estos elementos, como son estos electrolitos. La siguiente. En la actualidad, este gradiente transtubular de potasio ha perdido un poquito su, digamos, su aplicabilidad, porque se han encontrado algunas variaciones que lógicamente que han determinado hasta cierto punto que en muchas situaciones ya no se le dé tanta importancia a verificar este gradiente transtubular de potasio. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre tomarlo en cuenta, ¿sí? Para nosotros este manejo a nivel del túbulo renal del potasio está sobre todo en relación a la acción de la aldosterona, que va a determinar con ese intercambio de sodio por potasio a la concentración intertubular o distal, si quieren, del potasio, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar a que prácticamente el grado de osmolaridad también dependiente, tanto a nivel urinario plasmático, se ha dado en parte por este gradiente del manejo a nivel tubular del potasio. Y ahí tenemos esos valores, digamos, que se aceptan como dentro de un rango normal, ¿sí? Y fíjense esas variaciones de este manejo transtubular del potasio en pacientes que van a desarrollar una hiperpotasemia, ¿sí? Mayor a 4, y aquí este otro está equivocado, es
menor a 4, pero, o menor a 2, ¿no? Pero esa hiperpotasia menor a 4 también la podemos tener en el hipoaldosteronismo. Como no hay aldosterona, entonces tampoco se va a excretar mucho potasio. Por eso es eso que no, el valor tampoco es muy alto. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Creo que más útil que el enunciado que vemos ahí es esa fotografía que vemos ahí en movimiento para la toma de una gasometría arterial. Ahí estamos buscando, funcionando para encontrar la arteria radial, ¿no es cierto? Y tomar una gasometría arterial. ¿Sí? Seguramente después vamos a ver cuál es la diferencia en la gasometría de la sangre arterial con la sangre venosa. ¿Alguno se anima a decir qué diferencia habría? ¿Hay alguien? Vamos. No tenemos ni idea en una gasometría cuál sería la diferencia para decir esta es una gasometría de sangre arterial y esta es una gasometría de sangre venosa. ¿Alguien puede decir? Tal vez, doctor, el pH. El pH. Podría ser, ya. ¿Qué tendría que ser en relación al pH? ¿Cómo sería la arterial? Creo que la arterial es de 7.35 y la venosa es 0.05 más bajo. Más bajo. O sea, más ácida, ¿quieres decirme? ¿Sí? Sí, doctor. Igual la presión parcial de oxígeno es diferente en la arterial y en la venosa. En la arterial es 80 más o menos. La presión parcial y en la venosa es 35. ¿Está bien? Sí. Esa es una de las mayores diferencias. Pero además hay otro. ¿Cuál más? Vamos. La presión parcial de dióxido. CO2. Eso van a fijarse siempre. Tienen que tenerlo muy, muy presente eso para decir esta sangre que estamos valorando o los gases que estamos determinando en esta sangre es de una muestra de sangre arterial o venosa. Porque no se olviden ustedes la importancia que tenemos que de tener una gasometría. Básicamente es una situación que no podemos pasar por alto en un paciente de cuidado sobre todo. ¿Sí? Siguiente. Muy bien. ¿Lo paramos acá, jóvenes? Porque seguramente ya están cansados también. ¿Sí? Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Si para el día de mañana tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta ahora, sobre todo de estos últimos trastornos, adelante, jóvenes. No se cohíban. Todos estamos aprendiendo, no se olviden de eso. Y podemos equivocarnos. Así que aquí no hay sabelotodos. Ahora, si alguien tiene una opinión que ha leído o en otra bibliografía, adelante. Vamos a enriquecer la exposición, ¿sí? De eso se trata. Muy bien. Entonces, mañana nos estamos reuniendo. Muchas gracias por el apoyo técnico de nuestros expertos en informática, se diría, y programación, ¿no? Ya saben a quiénes me refiero, que han trabajado rápida y aceleradamente esta tarde. Muchas gracias también a Ivana por ayudarnos en la conexión, ¿sí? Los espero mañana, jóvenes, entonces.
¿Ok? Está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Listo. Hasta Listo. luego, Mañana en la doctor. mañana tenemos reunión, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. Sí, perfecto. Mañana entonces podemos hacer algunos comentarios.